tarde a todos. Hoy en este jueves que nos acercamos a la presencia de Cristo en la Eucaristía, que nos invita a la oración y a perseverar en este constante diálogo con Él, hoy hablaremos de otro de los elementos litúrgicos, utensilios, que nos ayudan precisamente en el momento también de las celebraciones. Hemos hablado en otras ocasiones acerca de elementos que se utilizan en la Eucaristía y también fuera de la Eucaristía. Hoy hablaremos de otro elemento que son las crismeras. ¿Qué son las crismeras? Son vasos o utensilios sagrados donde se colocan los santos óleos. Ya sabemos que los santos óleos son tres: el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos y el santo crisma. De ahí viene el nombre que reciben estos utensilios de crismeras. Existen de dos formas: unos que son grandes, más o menos como los que recibimos el Jueves Santo, ¿no? Al final de la Eucaristía, y que nos los dan a los sacerdotes para que los llevemos y los guardemos, porque de hecho es una obligación del sacerdote guardarlos en la iglesia, y precisamente se transportan en utensilios como estos, pero finalmente también son colocados en la iglesia ya en crismeras grandes del mismo tamaño, que normalmente son de metal, como oro, plata, estaño, y que sean justo de un metal que no sea susceptible a la oxidación, ya que pues contienen estos aceites para permanecer en la iglesia, y normalmente son colocados en la sacristía o en el baptisterio, en un recipiente o lugar como una urna de metal guardado de manera especial. Son colocados ahí en la iglesia y que son también recibidos por la comunidad al inicio de la celebración del Jueves Santo ya en la parroquia, o que también es conocida como la celebración de por la tarde o al inicio ya de lo que es el Triduo Pascual. Estas crismeras, cada una de ellas contiene cada uno de estos óleos y normalmente se utilizan en la iglesia. Pero cuando el sacerdote tiene que administrar principalmente el sacramento de la unción de enfermo, se utiliza lo que son las crismeras, que son este elemento, utensilio que se utiliza para poder llevar este óleo a los enfermos. Se le coloca algodón, y en el algodón tiene el óleo, para que así pueda ser llevado por el sacerdote hacia los enfermos y administrarle este sacramento. Una de las cosas es que estas crismeras no son ni siquiera consagradas ni bendecidas, pero una vez que ya contienen el óleo sagrado, no pueden ser llevadas ni transportadas por los laicos, solamente lo puede llevar el sacerdote. Por eso son importante conocer que estos normalmente son en contenido de 3, porque se llevan los 3 óleos, sabiendo que también en algunas de las ocasiones, en situaciones extremas, pues se puede administrar lo que es el bautismo o la confirmación y la unción de enfermos a un mismo enfermo que está en una situación grave y que no ha recibido estos sacramentos. Por eso las crismeras son tan importantes en el ministerio, sobre todo afuera de la parroquia, y de ahí la importancia de este utensilio llamado crismera. Uno de los elementos importantes de estos utensilios son que nos ayuda también a realizar la misión fuera de la parroquia. Sabemos que dentro de la comunidad o de la parroquia del templo, pues se pueden realizar los diferentes sacramentos como el bautismo,
y ahí la importancia del óleo de los catecúmenos. Se realiza también en el momento de utilizar el Santo Crisma en el bautismo y también en la confirmación. De hecho, en la catedral se encuentran unos, llamadas también crismeras, que son casi de una altura de 20 a 30 centímetros y que son colocadas en una urna grande que se encuentra normalmente en la sacristía. De ahí se van tomando poco a poco y se va llevando a través de las crismeras también para administrarlo fuera de lo que es la celebración litúrgica y también fuera de lo que son los templos. Uno de los elementos también importantes a tener en cuenta es que lo que son las crismeras ayudan a poder auxiliar en los momentos sobre todo más extremos de enfermedad y llevar la presencia de Cristo como médico de cuerpo y alma. Sabemos que este sacramento de la unción de enfermos es uno de los más solicitados dentro de los 7 sacramentos para los enfermos que están en los hospitales, en sus casas y que están en una situación ya de gravedad también. Incluso cuando se administra dentro de la Eucaristía, en la celebración se utilizan lo que son las crismeras o portaóleos, que son las que se llevan, que son los que mencionamos al inicio, que son de este tamaño. Normalmente estos óleos se llevan a través de los sacerdotes para poderlos administrar. Se han ido haciendo diferentes descubrimientos acerca de desde cuándo se empezó a utilizar las crismeras en la historia de la Iglesia. Se han descubierto en el siglo XX algunas crismeras en lo que son en la base de los altares de algunos monasterios de los primeros siglos. De hecho, en uno de ellos se descubrió unas crismeras que, de acuerdo a los estudios que se han realizado, datan del siglo IX o X, por lo cual se puede decir que ya desde esos siglos se utilizaban estas crismeras para poder llevar los óleos, porque de así lo encontramos de hecho en la carta de Santiago, ¿no? Cuando habla acerca de ungirlo con el óleo santo y la oración. Entonces se puede decir que ya desde de este siglo IX, X, ya se utilizaban estos elementos como las crismeras para poder llevar el sacramento de la unción de enfermos como la conocemos hoy, y que ya el apóstol Santiago en su carta aparece que ya se administraba a los enfermos. Y de hecho, pues ahí se basa bíblicamente, digamos, este sacramento de la unción de enfermos. Cuando dice cuáles son las condiciones, el ministro que lo realiza y con qué óleo, ¿no? Porque habla acerca de que cuando una persona está enferma, lo primero que dice es llame a los sacerdotes, es decir, es quien lleva el óleo. Segundo, para que oren por él. Es el primer elemento de la unción. Y el tercero, cuando dice para que ungido con el óleo santo pueda recibir la salud. Entonces, hablamos ya de que este utensilio también ya se utilizaba del siglo IX, X hasta nuestros días y han ido variando también en sus formas. Hay algunos que son grandes, de unos 10 centímetros, y poco a poco se fueron llevando otros más pequeños que se van transformando en cuanto a la forma, el adorno, también la elaboración de diferentes de ellos, y que a lo largo de la historia de la Iglesia han tenido también su evolución, hasta llegar a los más pequeños, que son en juego de 3, y que el sacerdote puede llevar en la mochila o en algo más pequeño,
para poderlo administrar y así no llevar las primeras grandes, que son las que se reciben en la iglesia. Por eso estos utensilios son muy importantes también para el ministerio de los sacramentos, sobre todo en la administración de ellos en lugares más lejanos de la iglesia. Pidamos pues al Señor para que en este día podamos también ir conociendo estos elementos que ayudan a que todos podamos recibir la presencia de Cristo y sobre todo en los momentos de enfermedad o de gravedad, para que así experimentemos la fortaleza y la presencia de Dios que nos llena de su paz. Gracias y que Dios les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.